multitudinario funeral del Papa Francisco. 250.000 personas en el Vaticano y alrededores y 1 millón en toda Roma han despedido al pontífice. Por expreso deseo de Francisco, el acto ha sido más sencillo de lo que suelen ser este tipo de funerales. La homilía ha sido un homenaje al Papa. El funeral ha sido todo un reto de protocolo diplomático en el que también han estado presentes los más desfavorecidos. Aplausos en Roma al paso del cortejo fúnebre. Los 6 kilómetros que separan el Vaticano de la Basílica de Santa María la Mayor, donde han enterrado al Papa, nos dejan la imagen más insólita de esta jornada. Es la primera vez en más de un siglo que un Papa es enterrado fuera de la Santa Sede. Este funeral ha sido también una concentración del poder mundial. Han estado presentes más de 160 delegaciones internacionales, 50 jefes de Estado, entre ellos el rey de España, y hasta 10 casas reales. Donald Trump, Javier Milei, Ursula von der Leyen, Macron o Zelensky. Un acto que se ha convertido en una cumbre de líderes. Y que nos deja una reunión entre el presidente de Estados Unidos y el de Ucrania. Ha sido un encuentro de 15 minutos antes del funeral en la Basílica de San Pedro. Ambas partes dicen que esta conversación ha sido muy constructiva. Y personas de todo el mundo han viajado hasta Roma para ser testigos de este momento histórico. Han seguido el funeral en directo o a través de pantallas gigantes. La gente ha llenado San Pedro y las calles aledañas, todo bajo un gran despliegue de seguridad. Un sistema antidrones, aviones de combate y unos 11.000 agentes en la zona. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Enseguida estamos en Roma con todos los detalles de esta jornada y con todo el despliegue de Radio Televisión Española. Y el otro punto de atención este sábado es Sevilla. Esta noche sí habrá final de la Copa del Rey. Nos espera el clásico Barça-Real Madrid aquí en la 1 y en RTV Play. Marcos López. Efectivamente, muy buenas tardes. Un partido que finalmente se va a jugar, se juega el Superclásico. Dentro de 7 horas estará en marcha esa final tan esperada y sobre la que ayer llegó a sobrevolar durante un buen rato la posibilidad de un plante por parte del Real Madrid. Pero una vez solucionado ese escabroso asunto, ya nos focalizamos en la final, porque Sevilla huele a fútbol. Es el gran partido del balompié mundial y lo verán con nosotros. La previa a las 7:30, el encuentro a las 10. Lo han visto ustedes en directo y allí seguimos. Esta casa Radio Televisión Española ha preparado para ustedes un amplio despliegue activo desde primera hora de la mañana con la retransmisión en directo de ese funeral multitudinario por el Papa Francisco, que ha reunido a fieles y a mandatarios venidos de todo el mundo. Ahora su cuerpo ya descansa en la Basílica de Santa María la Mayor. Estamos ahí en directo y en todos los puntos de interés en esta jornada histórica. Empezamos contigo, Alejandra Herranz, porque tú además has estado siguiendo muy de cerca esa despedida al Papa Francisco. Sí, desde luego. Ha sido un acto solemne, Igor, Lara, porque estamos hablando desde luego del entierro de un papa al que han asistido, bueno, lo hemos visto, más de 50 jefes de Estado, 10 casas reales, en total unas 160 delegaciones internacionales, pero es que dentro de esa solemnidad, dentro de ese protocolo estricto que marca el Vaticano cuando muere un pontífice, dentro de esa liturgia que está también muy marcada, ha sido también dentro de lo que cabe pues un acto sencillo. Francisco, es verdad que dejó escrito que él no quería grandes fastos y quizá esa sencillez que proclamaba se ha simbolizado en una cosa, en el sencillo ataúd de madera, de ese madera y ese zinc donde le hemos visto descansar, donde hemos visto descansar el cuerpo de Bergoglio. También la presencia de ese pequeño grupo de migrantes en el funeral por expreso deseo de él, del Papa Francisco. Y esa sencillez, esa humanidad se ha trasladado también a la homilía de Giovanni Battista Re, el decano de cardenales. Tiene 91 años, Begoña Alegría, pero le hemos visto glosar de manera
manera pues muy emocionada, muy emocionante esa vida del Papa Francisco, ¿no? Sí, porque ha sido una persona muy cercana al Papa Francisco y hablaba y recordaba que ha sido Papa hasta el final y nosotros fuimos testigos de ello el pasado domingo cuando escuchamos aquí mismo sus últimas palabras, la bendición Urbi et Orbi. Pero yo de ese discurso, de esa homilía, destacaría el mensaje más político, porque lo ha dirigido a las personas que tenía a derecha y a izquierda, a los más altos mandatarios del mundo, pero también a la curia romana. Hablaba, por ejemplo, de ese claro no a la guerra. La guerra siempre es una derrota, parafraseaba así las palabras del Papa. Hablaba también de la acogida al inmigrante, también recordando la defensa que ha hecho siempre el Papa Francisco. Justo tenía delante al presidente estadounidense Donald Trump, cuyas primeras medidas nada más tomar posesión fueron esa política de deportación masiva de inmigrantes. Y un mensaje quizás también al futuro cónclave cuando hablaba de esa iglesia que deja Francisco, una iglesia de puertas abiertas, como diciendo esto no tiene vuelta atrás. Y como decíais, lo puede decir solo una persona de 91 años, que en el futuro cónclave no se juega nada personal. En completo silencio. Los sediarios pontificios portan el féretro del Papa. A ambos lados, cardenales y diáconos que han salido tras él, a una plaza de San Pedro abarrotada, igual que los alrededores, 250.000 personas según el Vaticano. Como es tradición, el Evangelio abierto sobre el féretro y al lado el cirio pascual, símbolo de la resurrección. También ha acompañado al ataúd un icono de la Virgen Salus Populi Romani. Presidiendo el funeral, el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re. Una misa en la que se han escuchado lenguas muy diferentes. Francisco había pedido ser nombrado únicamente como Papa Francisco y que no utilizaran otras expresiones, y se ha cumplido su deseo. En la homilía lo han recordado como un papa con personalidad fuerte, cercano, que elevó su voz por la paz. En ambiente solemne, los fieles han acompañado en las oraciones, en la Eucaristía. Entre el público, la señora que le llevó a Francisco flores amarillas al salir del hospital. Se ha escuchado el canto de las letanías de los santos para el Papa que más santos canonizó, 942. También los patriarcas del rito oriental han tenido su momento, con este canto de origen bizantino. Una última despedida en la plaza donde tantas veces celebró misa o dio la bendición. Se ha inclinado entre aplausos emocionados y se han desplegado las pancartas. Adiós y gracias. Después de esa misa funeral en la plaza de San Pedro, llegaba el momento de trasladar el cuerpo de Francisco a la basílica en la que quería ser enterrado. Que está situada a unos 6 kilómetros de ese centro vaticano. El cortejo fúnebre ha atravesado el corazón de Roma y volvemos contigo, Alejandra. En el camino hemos visto algunos de sus principales monumentos. Bueno, es que era la primera vez en 120 años que el cuerpo sin vida de un papa salía de las murallas del Vaticano para ser enterrado en otro lugar. Miles de fieles, miles de visitantes se han ido agolpando a lo largo de ese camino de las principales avenidas del centro de Roma por las que ha pasado el féretro. Como decías, Lara, pasando por delante de algunos de sus principales monumentos, por ejemplo el Coliseo, hasta llegar a ese destino final, Santa María la Mayor, donde él quería ser enterrado, y allí Elena Rubio efectivamente ha sido ya sepultado, eso sí, ya en una ceremonia que ha sido mucho más íntima, únicamente con su círculo más cercano, ¿no? Un grupo de cardenales y religiosos, los más cercanos al pontífice, han sido los que han pasado a esa ceremonia que ya no hemos podido ver, no ha sido retransmitida y que ha terminado hace algo más de una hora. En torno a la 1 de la tarde, el féretro llegaba aquí, a esta plaza, entre un estallido de emoción y aplausos de las miles de personas que llevaban aquí desde muy temprano. Uno de los detalles más significativos, ya lo estáis contando, es la presencia de ese grupo de inmigrantes
presos sin techo y transexuales que lo estaban esperando en un lugar privilegiado, en la escalinata que vemos aquí detrás, para recibirlo con flores. Han salido emocionados de haber podido tener ese gesto, ese último adiós a un papa que sentían muy cercano. Aquí ya se ha despejado todos los alrededores, han quitado las vallas, han pasado los equipos de limpieza, pero la plaza, como veis, sigue bullendo. Eso sí, la basílica está ahora mismo cerrada. No abrirá sus puertas hasta las 7 de la mañana para quien quiera venir a ver esa tumba donde ya descansa el cuerpo del Papa Francisco. Después de más de 120 años, el cuerpo de un papa sale del Vaticano para ser enterrado en otro lugar. El último fue el de León XIII en 1903 en la Basílica de San Juan de Letrán, ahora el de Francisco en Santa María la Mayor. 6 kilómetros de recorrido para llegar hasta allí. El féretro ha salido por la puerta de Perugino, un acceso mucho más discreto al Vaticano que la plaza de San Pedro. El Papa no quería salir por la puerta grande como alguien poderoso, sino hacerlo como uno más. En principio el traslado iba a ser a paso de hombre, así lo pidió Francisco, pero ha sido mucho más rápido de lo previsto. Con el féretro visible, el cortejo fúnebre ha recorrido el corazón de Roma, pasando por lugares icónicos como el Coliseo. En Santa María la Mayor le esperaban un grupo de personas sin recursos, migrantes y personas trans. El Papa nos acepta como somos. Colectivos a los que Francisco, en vida, puso en el centro de su pontificado. Antes del entierro, estos niños han colocado unas flores en el altar. Desde entonces ya no hemos tenido más imagen del interior de la basílica. Ha empezado el entierro, que ha sido privado. En él han participado autoridades religiosas, un notario y familiares. Francisco ya está enterrado en la nave izquierda, en una capilla austera. Su féretro lo cubre una losa de mármol con su nombre en latín, Franciscus. Francisco reveló hace tiempo su deseo: nada de grutas vaticanas. Quiero ser enterrado en Santa María Mayor. ¿Ah, sí? Sí, porque es mi gran devoción. La relevancia de Santa María Mayor es que es la primera basílica dedicada a la Virgen de la cristiandad. Ya antes de ser papa, acudía a rezar a este templo del siglo IV. Según la tradición, la Virgen indicó el lugar haciendo caer una nevada en agosto. Cada año se conmemora con una cascada de pétalos en su interior. Francisco descansa junto a la capilla donde está su venerado icono, la Salus Populi Romani, a quien oraba antes y después de sus viajes. Una imagen que llevó a la plaza de San Pedro para rezar por el fin de la pandemia. Es un icono bizantino, parece ser que está hecho en una madera que podría proceder de la madera de la mesa de la Última Cena. La basílica narra milenios de arte y de fe. Tiene el pesebre, la Santa Cuna, una reliquia que se conservaba en Belén. Y lazos con España. A la entrada una estatua de Felipe IV, fue uno de sus benefactores, lo que aseguró hasta hoy un cargo honorario para los monarcas. De los reyes católicos que probablemente financiaron el dorado de los casetones con exactamente el primer oro que llega de América. En su lugar favorito, Francisco sella su relación con la ciudad eterna. Y antes del entierro privado, el funeral en la Plaza de San Pedro ha reunido a más de 250.000 fieles ahí en el Vaticano. Lo hemos podido seguir en directo. También se ha convertido en una concentración de poder mundial. Alrededor de 50 jefes de Estado, una decena de reyes, más de 160 delegaciones extranjeras. Alejandra. Sí, ahora hay muy pocos, pero muy pocos eventos que reúnan a la vez a tantos líderes mundiales, y uno de ellos, desde luego, es el funeral de un papa que hemos seguido hoy en directo, que hemos retransmitido en directo. A esos líderes les hemos visto sentados, siguiendo ese estricto orden de protocolo que marca el Vaticano, pero lo cierto es que en este mundo convulso, en este mundo en el que tenemos varias guerras abiertas, varias crisis comerciales, una gran crisis comercial ahora mismo, ese choque de bloques, la geopolítica pues de alguna forma ha encontrado su hueco en este funeral, y sobre todo hemos visto, Sagrario Ruiz de Apodaca, un encuentro que veremos qué consecuencias tiene. Por encima de todo, ese encuentro entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky.
Sí, parece que el espíritu que vivimos estos días en Roma, en esa despedida al Papa Francisco, que tanto hizo para conseguir la paz, parece que ha podido influir en ese encuentro entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky antes del funeral por el Papa Francisco. Según Zelensky, ha sido una reunión buena y simbólica que podría traer resultados históricos sobre los asuntos que han tratado, ha dicho, en alusión a un alto el fuego duradero e incondicional, en un momento además en el que la guerra en Ucrania vive una etapa bastante crítica. Ha durado 15 minutos ese encuentro, ha sido cara a cara, los dos sentados en sillas en un aledaño de la Basílica de San Pedro, y hay que recordar que es la primera reunión o el primer encuentro entre los dos después de aquel que tuvieron en el despacho oval de la Casa Blanca, lleno de tensión, donde Trump llegó a acusar a Zelensky de querer seguir en la guerra. Parece que esas tensiones se han superado ya, al menos de momento. Estar aquí en el Vaticano, que siempre mueve las fichas de la diplomacia, ha podido ayudar, y sobre todo el Papa Francisco. Y también sabemos que Zelensky tendrá un encuentro aquí en Roma con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Líderes de todas las latitudes reunidos para el funeral del Papa y colocados según un estricto protocolo. En lugar de honor, los anfitriones de Italia, que acoge al Vaticano, el presidente de la República, Sergio Mattarella, y la del Gobierno, Giorgia Meloni. También el presidente argentino, por ser la patria de Francisco, y no sin polémica. Milei ha recibido críticas por llegar tarde a la Basílica de San Pedro y no mostrar sus respetos a los restos del pontífice. Prioridad también para las casas reales católicas, como la española o la de Mónaco, y otros soberanos reinantes. A partir de ahí, el protocolo ordena a los principales dirigentes mundiales según el nombre de su país en francés. Entre una mayoría de riguroso luto negro, Trump, en azul oscuro, ha sido la nota discordante. Antes del funeral, el presidente de Estados Unidos y el de Ucrania se reunieron 15 minutos en privado. El duelo no detiene la política ni las tensiones mundiales. A Donald Trump y su esposa Melania les ha tocado entre dos firmes críticos de la invasión rusa, el presidente de Estonia y el de Finlandia. ¿Por qué la guerra? Cerca también el francés Emmanuel Macron, con el que ha habido apretón de manos en el momento en que la misa manda darse la paz. Santa María, Mater Dei. Algunas filas por detrás, la presidenta de la Comisión Europea. Ursula von der Leyen confirma que también se ha visto con Donald Trump. Por parte de Rusia, solo la ministra de Cultura. Entre los no mandatarios, a título personal, destaca la presencia del expresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Y por otros motivos, el fundador de Wikileaks, Julian Assange. Su familia agradece que el Papa le ofreciera apoyo e incluso asilo en el Vaticano mientras estuvo cautivo. Ante el baldaquino de San Pedro, los reyes han dado el último adiós a Francisco. Lo han hecho acompañados del resto de la delegación española, con las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, el ministro de la Presidencia Félix Bolaños o el líder del PP Alberto Núñez Feijóo. Minutos antes de que comenzara el funeral, los reyes llegaban a la plaza de San Pedro. Don Felipe y doña Leticia se colocaban en el banco de autoridades por orden alfabético entre el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y el estonio Alar Karis. Los reyes han saludado a líderes como el presidente francés Emmanuel Macron, aunque la imagen más destacada ha sido esta, el saludo entre Felipe VI y el presidente estadounidense Donald Trump. Un apretón de manos y unas breves palabras que instantes después se repetían con la reina Leticia, unos gestos a los que el gobierno resta importancia. Un saludo entre el rey y el presidente Trump, igual que ha habido saludos con otros mandatarios del mundo. Los saludos terminaban cuando el féretro con los restos del Papa era trasladado a la plaza, momento en el que los reyes mostraban sus respetos. Un traslado y funeral que seguían unas filas detrás de los reyes, las vicepresidentas. Ambas han hablado del Papa. Para Montero, Francisco es una inspiración para los católicos progresistas. Díaz dice que su voz seguirá viva. También Bolaños ha destacado su legado. Feijóo asegura que ha sido un honor estar en el funeral porque es su voluntad y su deber. Mensaje tras las críticas de los populares a la ausencia de Pedro Sánchez hoy.
Italia ha desplegado un dispositivo de seguridad extraordinario, como no podía ser de otra manera, para ese funeral del Papa. Lo forman más de 11.000 agentes. Y entre ellos, por ejemplo, hay francotiradores, unidades caninas, equipos de detección de explosivos, incluso 5 bazucas antidrones. También han cerrado, por ejemplo, el espacio aéreo en todo el Vaticano y en los alrededores. Hasta ese punto que no pueden volar ni los drones. Y en tierra también trabajan 3.000 voluntarios de protección civil. Raquel González, ¿cómo ha sido ese dispositivo a pie de calle? Pues a pie de calle lo que nos hemos encontrado son muchos controles policiales en los accesos, han revisado cada bolso, cada mochila, pero de eso ya no queda nada, no podemos enseñarlo porque han levantado todos esos controles policiales y la gente vuelve a entrar con total normalidad. De hecho, ahora hay muchísima afluencia de nuevo. Esta es la fila por donde entran los peregrinos, gente normal, también en dirección a la Basílica. El dispositivo de seguridad era un desafío enorme para la ciudad de Roma. Se trataba, como decíais, de dar seguridad a los líderes, a los mandatarios, que a estas horas vuelan ya de regreso a sus países de origen, pero se trataba igualmente de dar seguridad y de proteger a las decenas y decenas de miles de personas que había en esta zona y en el recorrido del cortejo fúnebre. El prefecto de la Policía de Roma había dicho que le preocupaba el contexto internacional tan complejo que tenemos con 2 guerras abiertas y por eso ha diseñado ese dispositivo del que hemos estado pendientes hoy. El agente Ares de la unidad canina está especializado en orden público. La seguridad de miles de anónimos es lo que más preocupa hoy en los alrededores de Santa María la Mayor a los que no están mirando las pantallas. Puede ser peligrosa la acumulación. El perímetro de seguridad es en algunos puntos de hasta 200 metros. La misa comienza y los controles continúan. Buen día. El sonido del Vaticano los hace más llevaderos. Muchísima seguridad, pero bueno, eso da mucha tranquilidad también. Lo típico. Antes de entrar había 4 carabinieri, creo que son. Me parece muy bien. Yo diría hasta un poquito light. Roma ha abrazado a Francisco con una multitudinaria despedida de 6 kilómetros, todo un reto para la seguridad. 11.000 agentes de todos los cuerpos de seguridad italianos han vigilado cada metro del recorrido para que ellos pudieran despedirse Bravissimo persone de su Papa. Durante el funeral hemos visto a fieles llegados de muchos países del mundo. Han llenado desde primera hora la plaza de San Pedro, se lo hemos ido contando, también las zonas cercanas rodeando el Vaticano. Los que no han podido verlo en directo, ese funeral lo han seguido desde las pantallas instaladas en diversas calles. Silvia Guerra. Sí, y donde no había pantallas, la gente ha tirado de móvil, ha buscado emisiones online o ha escuchado incluso la radio. Desde luego para saber lo que estaba pasando en la ceremonia, en el funeral, pero también para calcular cuándo podría pasar el cortejo fúnebre por donde se encontraba. Nosotros hemos estado en la vía del Foro Romano, cerca del Coliseo, y la verdad es que el cortejo ha pasado más pronto que tarde, como si esa rapidez formara parte de la estrategia que tenía Francisco en vida para hacer de sus pompas fúnebres algo lo más sencillo posible. Hemos estado ahí desde primera hora de la mañana y esta es la crónica que hemos elaborado. El Foro Romano no era una alternativa desdeñable para despedirse del Papa Francisco. Muchos la han elegido. Menos aglomeraciones, espacios con sombra y un marco incomparable. El Foro de Julio César, el Foro de Trajano, el Foro de Minerva y al fondo el Coliseum. Y entonces es por donde estaban los emperadores. Entonces me ha parecido que claro, que era pues como muy espectacular ver esto aquí. La única pega era poder seguir la ceremonia en directo. Aquí no han puesto pantallas gigantes, pero había buena cobertura. No, teníamos planificado venir desde hace rato, incluso teníamos entradas para entrar al Vaticano hoy, pero bueno, nos tomó esto de sorpresa y estamos aquí y ahora lo estoy esperando para despedirlo. ¿En el teléfono? Aquí estamos viéndolo ahorita. La misa que ahorita está en el Vaticano y sí, lo estamos esperando. Llegamos aquí más o menos a las 8 de la mañana. Sí. Estaba escuchando la misa de sepelio del Papa Francisco. Estamos acá por el jubileo en la Radio Vaticana. El Coliseo está abierto a visitas y turistas, fieles y peregrinos caminan prácticamente con la misma libertad que otros días, pero el dispositivo de seguridad por tierra y aire es fuerte. Cuenta con policía, ejército y protección civil alpina con su peculiar sombrero estilo tirolés, para que todos puedan despedir al Papa o llevarse de vuelta a casa alguna otra anécdota. Y de repente hemos escuchado mucha sirena, mucho policía, cortado la calle, digo, madre mía, ¿qué pasa aquí? Helicópteros arriba,
Papa y era Trump. Me ha hecho mucha gracia, no soy devota de él, pero me ha hecho muchísima gracia. Por un motivo u otro, un día digno de recordar para miles de personas aquí en Roma. Viernes por la tarde en el aeropuerto de Madrid y los vuelos a Roma están por las nubes. Sandra y Cleo lo compraron hace meses sin saber lo que iba a pasar. Esta semana nos llegó una oferta que nos daban 5 veces el valor del vuelo. Aprovechamos una oportunidad. Otros han tenido que improvisar para asistir al funeral. Cientos de españoles se las han ingeniado con vuelos días antes, viajes en ferry o en autobús. Y una vez en Roma, hoy tocaba madrugar. Son las 5:25 de la mañana, parece que a las 5:30 abren las puertas. Más de 2 horas de cola, controles de seguridad. Por fin, con mucha esperanza, he entrado en la plaza. Finalmente he conseguido llegar a prácticamente el centro de la plaza de San Pedro. Casi a las 6 hemos entrado con todo el mundo y aquí esperando a la misa. Y una vez dentro, pasadas las 12:30, han vivido uno de los momentos más emocionantes. Y acabamos de despedir con un inmenso aplauso la salida del féretro de la plaza de San Pedro. Ya fuera de la plaza de San Pedro, donde he podido vivir toda la celebración desde un lugar privilegiado y muy emocionada por las palabras que se han dicho en la homilía. Algunos han viajado solos y otros en grupo, pero muchos se han conocido allí y lo han vivido juntos. Y a 11.000 kilómetros de ese lugar hay otra iglesia clave en la vida de Francisco. Hablamos de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires. Allí Jorge Bergoglio ejercía como arzobispo hasta 2013, cuando tuvo que viajar a Roma para elegir a un nuevo papa en un cónclave que finalmente lo eligió a él. Y en ese lugar cientos de fieles despiden ahora al primer papa latinoamericano de la historia, Ana Jiménez. Al que el Papa llamó el veneno de la Iglesia. Sí, hasta ahora se está celebrando una misa oficiada por el actual arzobispo de Buenos Aires. Está, como ustedes están viendo, se está celebrando al aire libre para que cientos de fieles puedan seguirla a través de las pantallas. Después, los fieles que quieran van a poder recorrer los lugares emblemáticos que al padre Bergoglio le gustaba ir, como por ejemplo cárceles, hospitales, también parroquias, porque Buenos Aires ha guardado 7 días de luto. También han ondeado las banderas a media asta en señal de duelo por el que es ya el argentino más conocido de todos los tiempos. El país, pero sobre todo esta ciudad, Buenos Aires, se ha volcado para despedir al primer papa latinoamericano, el primer papa también argentino. Francisco, lo hemos venido contando, que adoraba Argentina, el tango y también su club de fútbol, el San Lorenzo. Ya nunca pudo regresar a Argentina como papa, aunque sí visitó, sí que viajó a numerosos países latinoamericanos. Muchas gracias, Ana, desde Buenos Aires. Aquí en España el horario ha hecho que muchos hayan seguido el funeral desayunando en bares o en cafeterías. Algunas parroquias, de hecho, han instalado pantallas para todo aquel que quisiese seguir el funeral de Francisco. 4 televisiones en la iglesia madrileña de San Antón para seguir el funeral. El Padre Ángel abrió sus puertas en 2015 gracias a la ayuda del Papa Francisco. Ambos querían una iglesia abierta a las 24 horas del día para dar cobijo, alimento y calor a quien lo necesitara. Este proyecto se le presentó al Santo Padre y el Santo Padre dijo que encantado, que le parecía una labor maravillosa y pidió, por favor, y expresamente, que las puertas siempre tuvieran que estar abiertas porque es como tenía que ser la iglesia. Muchas iglesias por todo el país han colocado hoy pantallas en sus templos para compartir sentimientos y emociones, como en esta de Calella, en Barcelona. No es lo mismo verlo aquí que en casa, esta es nuestra parroquia. Ha sido bastante bonito, sobre todo la celebración con los cantos en latín. Un gran hombre de espíritu que nos ha abierto estas ventanas hacia esa luz que todos necesitamos y lo estamos viviendo de una forma muy bonita. Fieles viviendo el presente, el ahora, pero muy pendientes de la sucesión. Esperemos que sea un papa que pueda seguir los pasos de Francisco, que pueda seguir apoyando a la juventud, a las mujeres. Muchos siguieron el funeral en la calle, en los bares y cafeterías mientras desayunaban. Bueno, porque es un acontecimiento único y creo que a mí personalmente no me gustaría perdérmelo. Al final es normal, es un acto histórico, hay muchísimas personalidades importantes. 151 líderes mundiales y impresionante todo. Nada, dándole el último adiós. Un adiós que ha mantenido todas las miradas pendientes de la televisión. Pues una vez celebrado el funeral, terminado el entierro, la siguiente pregunta es ¿quién será el sucesor de Francisco? Ese nombre tiene que salir de un cónclave para el que todavía no hay una fecha exacta. Vamos de nuevo a Roma. Begoña Alegría.
Sí, y el lunes empiezan esas reuniones precónclave, ya ha habido 4 hasta la fecha, y sobre la mesa tiene que estar, o esperamos que esté, esa decisión sobre la fecha del cónclave, que no será desde luego antes del día 4 de mayo, porque ese es el último día de las 9 misas que siguen a la muerte de un pontífice. Tendrán que decidir también qué hacen con el cardenal Becciu, que está condenado a una inhabilitación, si le dejarán o no entrar en la Capilla Sixtina como elector, pero sobre todo van a tener que hablar del futuro de la Iglesia, de los retos que esperan a la Iglesia y trazar ya un perfil de cuál puede ser la persona que represente esos retos. Hay muchas quinielas sobre la mesa, certezas muy pocas, y a los cardenales a los que hemos preguntado sobre nombres tampoco se quieren mojar mucho, pero sí que nos decían qué esperan en términos generales de este futuro cónclave. Muy largo no será, porque yo creo que los previos, es decir, todas las conversaciones de esta semana ya nos van a ir ayudando a conocernos, ¿no? Pero también es verdad que es un conclave complejo, porque eso puede hacer un poco que se dilate un poquito más en el tiempo, pero no excesivamente. No me vería jamás en ese rol. En esto de la elección del Papa, la lógica no funciona demasiado. Pretender eso significa o bien estar mal de la cabeza y no hacerse cargo de lo que significa, o bien estar mal del corazón y tener ansias y pretensiones de poder. Pero desearlo y pretenderlo, eso no existe entre nosotros, aunque mucha gente no se lo crea. Pues vean, estas son imágenes que acaban de llegar del interior de la Basílica de Santa María la Mayor. Es ahí donde el cuerpo del Papa Francisco ya está enterrado. En la tumba, sencilla, tal y como él dejó escrito su nombre en latín, Franciscus, y grabada la cruz que siempre llevaba en su pecho. Se ha bendecido el lugar que está situado en la nave izquierda de la Basílica, y a partir de las 7 de la mañana de este domingo estará abierta al público. La justicia ha decretado el secreto de sumario por el presunto asesinato machista de ayer en Haro, en La Rioja. La víctima tenía 36 años, su expareja ya está detenida. Esta mañana equipos de Policía Judicial y Criminalística de la Guardia Civil han estado en el domicilio. La víctima y su pareja llevaban apenas 5 días viviendo en este domicilio situado en el centro de Haro. Ayer, sobre las 6:20, una mujer alertaba a los servicios de emergencia después de encontrar a la fallecida con signos de violencia dentro de la casa. Al parecer, el supuesto agresor habría huido después de cometer los hechos. La Guardia Civil y la policía local emprendieron su búsqueda y minutos después lo hallaron dentro del término municipal. El detenido se encuentra en el puesto de la Guardia Civil de Haro. Hoy, esta mañana, los agentes han continuado con la inspección de la vivienda, mientras que el juzgado de guardia ha decretado el secreto de sumario. En la crónica política, este fin de semana, Izquierda Unida, Podemos y Sumar están celebrando la reunión de sus máximos órganos de gobierno. Y lo hacen en plena tensión con esa parte socialista del Ejecutivo por los contratos con empresas de Israel. También con llamadas a la unidad entre ellos, aunque con muchos recelos. Izquierda Unida, por ejemplo, insiste en que irá por libre si no hay unidad a la izquierda del PSOE. Izquierda Unida ha presentado su documento político. La unidad no se basa solo en un acuerdo electoral, sino que es una unidad en clave de batalla cultural y de alianzas sociales. Irán por libre si no hay unidad. Podemos afirma que hará su parte para corregir el rumbo del país. Necesitamos hacer crecer las fuerzas de la paz y la movilización social. Y llaman a la insumisión frente al gobierno, dicen del Rearme. Un gobierno que no gobierna y una legislatura fantasma. En Más Madrid creen que se necesitan alianzas en las que nadie sea más que nadie, con un mensaje claro a Podemos. Quien venga a imponer o a insultar, que no llame a nuestra puerta, porque Más Madrid es generosa, pero a Más Madrid se la respeta. El PSOE, que ha aprovechado para condenar el ataque de ayer en su sede de Cantabria. Esto es un atentado. ¡Ya basta! Insiste en agotar la legislatura. Hay temas mucho más importantes en este momento que nos mantienen unidos y que van a seguir manteniéndonos unidos. Y el PP no ve que Sánchez pueda gobernar. Si ni tan siquiera es capaz de gobernar su propio Consejo de Ministros. Siguen pidiendo explicaciones por la rescisión del contrato. Se cumple el 6º día de la huelga del Servicio de Recogida de Residuos de la Ciudad de Madrid. Ayer la reunión entre sindicatos y empresas concesionarias acabó sin acuerdo. En muchos barrios la basura se amontona junto a los contenedores.
Aquí en la confluencia entre la calle Montera y Gran Vía, la basura estropea una de las fotografías más repetidas por los turistas. Esta tarde a las 4:30, sindicatos y empresas de recogida se reúnen para tratar de llegar a un acuerdo. Desde el ayuntamiento piden que no se levanten de la mesa de negociación hasta no alcanzar un pacto. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado que si no se cierra un acuerdo, el lunes empezarán a recoger los residuos con sus propios medios. También advierten de que a esa multa de 1.600.000 euros anunciada ayer se van a ir sumando 400.000 euros diarios hasta que se cierre un acuerdo. Esta noche a las 10 toda la atención estará puesta en esa final de la Copa del Rey con un clásico que promete emociones fuertes, el Barça-Real Madrid, que podrán ver aquí en la 1 desde Sevilla. Hasta allí nos vamos en directo con Marcos López. ¿Qué tal? Los saludamos de nuevo desde aquí, desde la Cartuja, como veis, en compañía del trofeo de la Copa del Rey, y cuando quedan aproximadamente 6 horas y media para que comience esa esperadísima final, más esperada que nunca si tenemos en cuenta lo que sucedió ayer cuando llegamos a temernos lo peor. Fue una auténtica montaña rusa de comunicados, declaraciones y rumores, pero afortunadamente al final la sangre no llegó al río y el partido se va a jugar. Nos vamos al hotel de concentración del Real Madrid, última hora. Andrés Rubio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tras una lluvia de comunicados, declaraciones, desplantes, hoy aquí en este hotel de concentración el ambiente está mucho más calmado. En el club sigue habiendo un gran enfado con la designación arbitral, pero como ya anunciaron ayer a última hora del día, pues sí van a jugar el partido de esta noche. Aquí a primera hora de la mañana hemos visto llegar a Florentino Pérez tras unas horas frenéticas en las que incluso se llegó a temer por la final. Un guión loco, con giros de telenovela. La responsabilidad y la tranquilidad ha vuelto. Epílogo de 24 horas. El arbitraje español va a hacer historia, porque no vamos a seguir aguantando lo que estamos aguantando. Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a casa llorando, eso es muy jodido. Su padre es honrado. Para el Madrid, un show consentido por la Federación. Los considera inválidos para arbitrar y espera que los cambie. Respuesta: no. El Madrid cancela entrenamiento, rueda de prensa y cena oficial. Louzán intercede. 40 minutos de conversación con Haas, director general madridista. Primer comunicado. Habla de animadversión y hostilidad de los árbitros contra el Real Madrid. Medita no jugar. Se amontonan los acontecimientos. Louzán se reúne con Medina Cantalejo para apagar todos los focos del incendio, acallando un comunicado de los árbitros defendiendo al colectivo. Lo que tengo que hacer es una llamada a la calma. No es fútbol, es control de poder, dice el presidente de la Liga, atacando a Florentino. Uribes, presidente del CSD, interviene y desactiva el bombazo de que el Madrid no juegue tras una conversación con los blancos. Segundo comunicado, dice el Madrid que nunca se ha planteado no jugar. El Atlético habla de acoso y manchar la imagen. Que los actores que son los más importantes esta noche, que son Real Madrid y Barcelona, nos ofrezcan un gran partido. También que la labor arbitral pues esté a la altura. Y mientras todo eso pasaba, el Barça, pues digamos que estaba viendo los toros desde la barrera, nunca mejor dicho, en una ciudad tan taurina como Sevilla. Fran Ruber, ¿cómo encajó el equipo lo de ayer? Buenas tardes. En el Barcelona no han querido opinar en profundidad sobre el desplante del Real Madrid porque el equipo está centrado en salir por la puerta grande de la Cartuja con la Copa del Rey. Ahora bien, sí sabemos que en el club siguen muy sorprendidos con todo lo que sucedió ayer. Aquí en el hotel de concentración del Barça, los jugadores descansan ajenos a la polémica y hace un rato el presidente Joan Laporta se ha dado el enésimo baño de masas antes de ir a comer por Triana. El vicepresidente Rafa Yuste ha asegurado que en ningún momento sufrieron por una posible suspensión de la final. No, yo en ningún momento he pensado que el Madrid no se presentase a la final. No hablamos nunca de árbitros y menos delante de una final y aún menos delante de las polémicas que ayer se oyeron, ¿no? Entonces, permitirme que no hable de los árbitros y que hable del Barça y que hable de que hoy tenemos que ganar. Así pues, los aficionados pudieron respirar tranquilos sabiendo que todo el dispendio económico realizado, el viaje, las entradas, el hotel, iba a tener finalmente sentido. Esto opinan los hinchas de toda la polémica.
La afición del Real Madrid está viviendo las horas previas a la final de la Copa del Rey por las calles de Sevilla, todos en modo fiesta. Es la primera vez que hablan el estamento arbitral antes de una final, es increíble, pero bueno, solo pasa con el Madrid. Deberían de cambiar los árbitros para la final. Que se tiene que jugar el partido y dejar esas cosas. Si el Madrid, la directiva ha dicho que se juegue, pues hay que jugar. La afición del Barça ha puesto la nota de color en las calles de Sevilla en las horas previas a una final en la que se ven favoritos. A pesar de tener un desplazamiento más largo, más de 26.000 culés acompañarán al equipo hoy en la Cartuja. La mayoría cree que la maniobra del Madrid de ayer no afectará al equipo y ven a los de Flick levantando el primero de los 3 grandes títulos a los que aspira esta temporada. Pataletas de equipo pequeño que no asociaba nunca al Madrid. Siempre buscan la misma excusa y a jugar con eso. Es lo único que pueden ahora mismo. Excusas para no presentarse, tienen un poco de miedo. Han empezado a jugar su juego mental y yo creo que esto ha cambiado las reglas del juego. Bueno, pues de momento, solo de momento, lo dejamos aquí, pero volvemos enseguida en menos de 5 minutos con muchas más cosas de la previa de la gran final. Y en Huesca hoy las navatas han tomado el río Gállego. Estas embarcaciones de madera construidas con troncos han podido descenderlo. Estaba previsto que fuese la semana pasada, pero el caudal era muy alto. Fíjense, todo lo contrario a años anteriores, cuando no había suficiente agua. Se veía buen día ahí en los navatas, Martín, porque en general el día es primaveral, pero pendientes, eso sí, algunas lluvias, algunas tormentas, sobre todo en Cataluña. Así es, algunos matices, Lara, este día primaveral que nos deja tormentas, que por otra parte también son algo de la primavera, están ya cayendo en Cataluña, han caído primero de madrugada, de mañana sobre todo, se repiten ya estas horas y se van a reactivar en más zonas. También han caído en algunas zonas de Aragón y llueve también en zonas del Cantábrico Oriental, algo de calima en el sur, pero fíjense, en conjunto estamos bajo esa protección anticiclónica que va a continuar también mañana, por lo tanto mañana un día parecido, pero también con tormentas en el Mediterráneo, sobre todo en Baleares, fíjense donde se genera esa zona de bajas presiones. Las últimas imágenes del radar nos muestran esos chaparrones más fuertes ahora mismo, sobre todo en el norte de Cataluña, también sigue lloviendo de forma persistente en Euskadi, en el norte de Navarra, cantidades que han superado ya los 30 litros en algunos puntos de Cataluña, como pueden ver, y que van a seguir sumando, y además podrían ser precipitaciones además en forma de granizo, y también más de 20 litros en zonas del Cantábrico Oriental. Esta es la evolución para lo que queda de día, sobre todo la lluvia más fuerte en Cataluña, aunque seguirá cayendo de forma persistente Cantábrico Oriental, Pirineo Occidental, Alto Ebro, y las cantidades, como ven, más destacadas, insistimos, en Cataluña, donde hay avisos amarillos activados prácticamente en toda Cataluña por esos 15-20 litros. Más fuertes las tormentas en la mitad norte en forma de granizo, pero acabarán llegando a más regiones y también acompañadas de viento fuerte. Para mañana, la precipitación más fuerte se dirige hacia Baleares, sobre todo Mallorca. Continuará algo en Cataluña y algo en el extremo norte, pero ya más débiles en general en la península. Algún chubasco también puede caer en otras zonas del este, pero insistimos, la lluvia más fuerte el domingo en Baleares, sobre todo en Mallorca, pero también en Menorca. Activados los avisos para mañana, ya lo ven, en gran parte de la isla de Mallorca, por esas lluvias fuertes, algunas nieblas matutinas, y en el resto de España una jornada soleada. También en Canarias mucha estabilidad con nubes por el norte, y el viento hoy también nos deja intervalos fuertes en el Valle del Ebro, sobre todo en el sur y en la Costa Brava. Avisos amarillos en Aragón y en Cataluña y en la Comunidad Valenciana por ese cierzo que mañana continúa, también continúan los avisos, aunque afortunadamente a lo largo del día irá perdiendo fuelle. Están bajando las temperaturas hoy de forma clara en el norte, todavía ambiente cálido en el sur, ahora mismo 30 grados en Murcia, 26 en Málaga o en Sevilla, y bajarán las mínimas esta noche, casi de forma generalizada, noche fría en muchas zonas de la mitad norte peninsular, suben las máximas mañana por el noroeste y bajan en el sureste peninsular. 32 grados de máxima mañana en el Valle del Guadalquivir. Y además, estos días tenemos que tener presente que estamos ya a unas alturas del año en la que el índice ultravioleta es muy importante ya en toda España, sobre todo en el sur peninsular y en Canarias, en donde estamos ya en niveles de índice muy alto o extremo. Como pueden ver, este es el índice de hoy. También mañana seguiremos hablando de una situación similar, y los siguientes días lo contaremos mañana con detalle en el telediario y esta noche, pero ya les avanzo que se mantiene en general la estabilidad con esos pequeños matices. Pero hoy atención a esas tormentas. Precaución y buena tarde. Bueno, hoy vamos a terminar con un resumen de los principales sonidos, imágenes que nos ha dejado ese multitudinario funeral del Papa. Y después, ya saben, los deportes con Marcos López y con esa última hora por la Copa del Rey. Hasta luego, volvemos a las 9.